Evitar la muerte cerebral en un ataque cerebral es sumamente importante porque por los últimos estudios sabemos que cada minuto que pasa en ataque cerebral, 2 millones de neuronas se mueren por minuto. Si el paciente que empiece con algún signo o síntoma de alarma acude inmediatamente a un centro hospitalario o centro médico, tiene la oportunidad de recuperarse siempre y cuando vaya inmediatamente. Dios nos ha dado 4 horas y media de oportunidad para rescatar el cerebro. Eso es algo muy importante que no solamente los médicos los tenemos presentes, sino que también los familiares o los pacientes mismos. Lamentablemente, estos signos de alarma son muchas veces subestimados por la familia, por el paciente mismo. Creen que es un pequeño ataque de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque les duele la cabeza en forma súbita, empiezan con malestares en la visión, dificultad para hablar, dificultad para caminar, pérdida brusca de la fuerza en los miembros superiores o inferiores. Todos esos son signos de alarma, que si inmediatamente el paciente anota la hora y acude al médico, a partir de ahí nosotros, los médicos que estamos trabajando en un instituto con capacidad resolutiva las 24 horas, podemos ayudarlos restituyendo el flujo de las arterias cerebrales que se han tapado o tratando de evitar que cuando se rompe una arteria cerebral siga sangrando. Si el paciente acude a un centro cercano a su domicilio y este centro tiene la obligación médico-legal de derivarlo a un centro con capacidad diagnóstica y resolutiva las 24 horas, y el paciente es ingresado al instituto antes de las 4 horas y media de haber empezado los síntomas, tiene una gran chance de recuperar en un 70% las funciones del cerebro. Y realmente, en un ataque cerebral no solamente se discapacita el paciente, sino también un familiar. Es decir, tenemos 2 discapacitados. El paciente con su discapacidad orgánica y funcional y el familiar que se hace cargo definitivamente de suplir las deficiencias funcionales del paciente. Entonces, ya es un problema social y es un problema de salud del Ministerio de Salud Pública. Esto tiene que verse con carácter obligatorio porque es la tercera causa de mortalidad en el país y la primera causa de discapacidad funcional en el país, que acarrea mucho desgaste económico, no solamente a la familia, sino a la sociedad. Hemos hecho todo en función, este instituto está hecho todo en función a disminuir los tiempos. Antes, cuando un paciente cruzaba la barrera de un hospital altamente especializado como este, teníamos la desventaja que teníamos 1 hora y media más o menos para llegar a un diagnóstico acertado. Hoy en día, en cuestión de 5 minutos, ya tenemos el diagnóstico, en principio, descarte si es hemorragia o es infarto cerebral. Segundo, qué zonas del cerebro están rescatables para trabajar. Y tercero, cuál es la arteria que se bloqueó o se obstruyó o se rompió. Con esas 3 respuestas podemos inmediatamente pasar a la etapa terapéutica, es decir, a desobstruir el coágulo que tapa el cerebro, la arteria cerebral, o bloquear la hemorragia que está ocasionando el ataque cerebral. Yo invoco a todos esos pacientes que tienen factores de riesgo asociados como diabetes, hipertensión arterial, que se ven el 80% de los pacientes que sufren ataque cerebral, y dislipidemias, es decir, colesterol alto, son sedentarios, obesos, fuman. Todos estos pacientes, cuando tengan estos signos de alarma que no son difíciles de olvidarse, dificultad en la caminata, dificultad para hablar, dificultad para coordinar, dificultad para ver, tiene que ser bruscamente esto para que los pacientes o la familia sepa qué cosa es lo que hay que hacer, vaya de inmediato al médico y le exija que lo lleven a un centro con capacidad diagnóstica y resolutiva. Es decir, de nada sirve tener un buen diagnóstico si inmediatamente no restablezco el flujo cerebral, es decir, inmediatamente no le hago la terapéutica. Estos pocos centros que existen en el país, nosotros somos uno de ellos, tienen que ser conocidos por los médicos. A través de sus medios, yo invoco no solamente a los familiares, sino a la población médica general, que conozca que existe en el Perú ya, como en los países europeos o americanos, existen estos centros de alta resolución las 24 horas, en pro y en beneficio del paciente
siempre y cuando lo deriven a tiempo, que ese es el punto clave.